7:35. En el estudio, el presidente del Partido Republicano, senador electo por la región de Valparaíso, Arturo Esquella. Arturo, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Muy buenos días, Iván. Gusto saludarte. Casi le digo senador, pero como todavía... de marzo en adelante le digo senador. Falta todavía, pues. El 11 de marzo estaremos ahí bien peinados, con los zapatos lustrados, jurando para representar a la región de Valparaíso. Le entusiasma, ¿no? O sea, bueno, por algo se presentó, digamos, pero... Sí, pero claro, debe ser sobre chulo, todo, ¿no? imagínate lo que va a ser esto, una experiencia nueva, el ser, digamos, parlamentario con un gobierno tan afín, colaborando desde el Congreso Nacional. Hay parte importante de las tareas que se quieren sacar adelante que tienen relación directa con trabajo legislativo. No, es un buen momento. La verdad es que, claro, no hemos tenido mucho tiempo para pensar en eso. Ha sido bastante intenso el trabajo de esta semana, ¿no? Bueno, estos meses, este año, o el año pasado más bien. ¿Y cuál es el rol del partido en todo esto? Porque está la oficina del presidente electo y están las decisiones que tiene que tomar José Antonio Kast. Pero claro, pero es también el gobierno del Partido Republicano, aunque tenga que ser un poco más amplio por definición, digamos. No, lo primero es precisamente, y es buena la pregunta porque hemos estado nosotros tratando de marcar la diferencia. Durante un año completo éramos, entre comillas, como los voceros de en ese entonces el candidato presidente José Antonio Kast. Se tendía a confundir, estábamos en el comando, coordinando todo desde el partido, y una vez electo, obviamente que uno empieza ya a jugar un rol como el representante de un partido más, obviamente un partido relevante, no solo por ser el partido del presidente, claro, sino que además un partido con una representación muy fuerte en el Congreso Nacional, bueno, el más grande, digamos, de acuerdo a cómo quedó el 14 de diciembre, o en noviembre, digamos, y pero uno tiene que ir cediendo el espacio en la medida que van apareciendo los colaboradores más inmediatos del presidente de la República, llámese ministro, que por estos días se ha hablado mucho de estos futuros colaboradores. Capaz que hablemos de eso, pero antes de eso, ¿cómo ve al Partido Republicano inserto en esta maquinaria, digamos, maquinaria por ahora de nombramiento, maquinaria me imagino de diseño de los primeros días, en fin? Colaborando primero con mucha generosidad, porque es evidente y es natural de que muchos dirigentes del Partido Republicano, incluido uno mismo, quizás uno tiene una reflexión que me acompaña desde hace más tiempo, pero muchos legítimamente trabajaron desde hace bastantes años para lograr que José Antonio Kast sea hoy día formalmente el presidente electo, el 11 de marzo ya dirigiendo los destinos de la nación, y es natural que quieran colaborar, participar en esa tarea en algún tipo de responsabilidad. Y no todos van a poder. Y uno tiene lo suficientemente claro que es fundamental que estén todos los partidos que hoy día nos encontramos en la oposición representados ahí, que estén las mejores personas. Habría que ser muy bruto para pensar que las mejores personas están en un solo partido político, sino que están distribuidos equitativamente. Lo importante es saber elegirlos bien. Claro, pero desde el punto de vista humano hubo gente que hizo la travesía por el desierto, digamos. Es exacto, es el tema. Y cuando han llegado a la tierra prometida se van a quedar desde el punto de vista humano, al final del día, bueno, los republicanos lo que más nos motiva y nos mueve es el bien de Chile. Y claro, algunos en el fondo uno tendrá que explicar que es fundamental que se sientan todos muy parte del gobierno. Incluso personas que durante años, incluso décadas, pensábamos distinto y estábamos en veredas opuestas. Hoy día tú ves cómo hemos recibido la colaboración, incluso desde la segunda vuelta en adelante, de partidos que derechamente sus actores formaban parte de la concertación, que alguien podría decir, oye, con ellos discutíamos las cosas. Éramos rivales. Cuando ellos decían blanco, nosotros decíamos negro. Pero la gracia y la buena noticia es que hoy día estamos todos detrás de una causa que se llama las urgencias de Chile, las emergencias, y que independiente de todo lo que ha pasado el último tiempo, estas no han cambiado. Siguen habiendo asesinatos, siguen habiendo secuestros, mutilaciones, sigue viviendo la gran mayoría de los chilenos una incertidumbre respecto de si es que va a tener trabajo o no, y en todo eso tenemos que trabajar intensamente con la mayor generosidad posible. Hablemos, hay algunos nombres en el gabinete. El presidente ayer en una reunión en la que había varias personas, digamos, o sea, prácticamente un asunto público, da el nombre de Jorge Quiroz en Hacienda, el nombre de Martín Arrau en Obras Públicas. Esto lo confirman asistentes, digamos. No. ¿Cómo hay que entender el gesto del presidente? Porque no es que se le salió, digamos. Hay que ser cuidadoso con los nombres, independiente de los trascendidos que puedan haber de reuniones, porque desde el momento, o sea, hasta que no esté más bien firmado un decreto o por último anunciado formalmente a la prensa, no, Chile por supuesto, completo, hay que esperar el anuncio. Por lo menos en la colaboración que me ha tocado tener en estas tareas, es un puzzle. Es como que tú estuvieras haciendo un puzzle y lo quieres convertir en cuadro. Entonces, al final
cuando ya tienes armado el puzzle completo, le pones pegamento a las piezas. Entonces, Claro, o sea, todavía es móvil, digamos. antes de eso, por mucho que uno cuente con la disposición de las personas o que en un momento determinado dices, este es exacto el personaje que necesito para esta encomienda y qué sé yo, pero te aparece otro después más adelante que, buena fortuna, te das cuenta que estaba disponible y dice, entonces ahora mejor este me calza más acá. Todo lo Entonces, cual es bastante lógico. Lo que hay pasa es que que por eso sorprende que el presidente se haya amarrado ayer con esos dos nombres. Pero Principalmente con el de es que Quirós, uno no digamos. se amarra sino hasta que lo dice formalmente Ya. en la presentación. De hecho, especialmente Cauto fue ayer, anunció que se iba a tomar unos días adicionales, cosa que me parece bastante prudente si es que lo necesita para chequear bien que esas piezas calcen bien. Acá se trata de un equipo humano que le va a tocar trabajar junto en una suerte de trabajo el más intenso que han tenido en sus vidas, y es muy importante en el fondo que entre ellos calcen muy bien, así que me parece bien que se tome todo el tiempo que sea necesario. Lo que me han dicho es que esto está ya en la última etapa, que es la etapa de él, digamos, del presidente, de la decisión final del presidente, digamos. ¿Es así? Siempre es la etapa del presidente, recibe sugerencias, colaboraciones de muchas personas, pero él es el que concentra esta decisión, son tus extensiones, por decirlo así, Iván. O sea, es el presidente de la República que va a depositar buena parte de la responsabilidad que le entregaron los chilenos en ciertas personas determinadas. No sacó nada con yo decirle, mire, esta persona sí que me da mucha confianza a mí. No, lo importante es que te dé mucha confianza a ti. Y en ese sentido, al presidente me refiero, Sí, claro. y en ese sentido es él el que tiene el puzzle completo. Además, particularmente, el presidente electo tiene una capacidad especial para ver precisamente cuáles son los atributos y cuáles son las compatibilidades o incompatibilidades entre personas. Conoce mucha gente de Arica a Punta Arenas. O sea, yo no tengo ninguna duda de que cuando entremos a las fórmulas, digamos, de los gobiernos regionales o los representantes de los ministros en las regiones, va a conocer a cada una de las personas que le vayan sugiriendo, independiente de cuál sea la generación de ellas o el color político o las actividades que hayan realizado en sus vidas. Te garantizo que las va a conocer. Entonces es un actor muy presente, digamos, en esta tarea, cosa que me parece esa muy toma de bien. decisiones, digamos. Desde el momento que al final del día toda la responsabilidad le va a corresponder a él, así que es bueno eso. Estamos con el presidente del Partido Republicano y senador electo Arturo Esquella. ¿En qué va la negociación con el Partido Nacional Libertario? ¿Es una negociación propiamente tal? ¿Se puede hablar de negociación en una instancia como esta? Suena raro la palabra negociación. Uno la deja pasar porque es como que yo te doy y tú me das. No, es como que fuera una transacción y no hay nada más lejos de eso, porque en el espíritu de no solo Johannes Kaiser, el presidente, sino que en prácticamente todas las personas con las que me ha tocado interactuar, y interactuamos bastante, acuérdate que fuimos integrantes de una misma lista parlamentaria y nos conocemos incluso desde antes que formaran el partido, muchos de ellos eran parte del Partido Republicano. Hay un verdadero espíritu de colaborar y de estar lo más disponible o de la mejor forma disponibles para sacar adelante esta tarea. Entonces fue un verbo mal elegido, digamos. Sí, pero uno no se da ni cuenta. Yo no creo que haya sido con mala intención de alguien el poner ese verbo, pero no tengo ninguna duda que en el grueso, en lo sustantivo, en lo estructural, estamos muy en línea. Van a entrar al gobierno. Me da la impresión, por las conversaciones que hemos tenido, y acá tú tienes un buen ejemplo de cómo uno empieza a asumir un rol más de partido político que de contraparte de los otros partidos. Eso ha sido una buena prueba esa. Uno puede colaborar porque conoce mucho más individualmente a las ambas partes, entonces colaboramos, pero al final del día es una buena conversación que tiene que tener con el mismo gobierno. Esa conversación se ha dado, se ha tenido, en lo estructural, como te decía, se comparte la inmensa mayoría de las cosas y también la inquietud de tener la libertad en el fondo de conservar su propio proyecto político. No solo la tienen asegurada ellos, sino que cualquier partido que forme parte de la, llamemos, coalición oficialista desde marzo en adelante. Hablemos un poco de la política contingente. ¿Qué le parece lo que ha pasado en Venezuela? ¿Y qué le parece la respuesta del presidente, incluyendo su crítica ayer a Donald Trump y esta cosa como de los que se arrodillan frente a Trump o los que le rinden pleitesía a Trump se humillan? Yo creo que el presidente Boric no va a perder la oportunidad de equivocarse en la conducción internacional de Chile. La verdad es que es impresionante cómo, más aún con un país que hoy día está en el centro, bueno, que siempre está en el centro de la noticia y que tiene un mandatario que es especialmente sensible
en cuál es la manera en que en este ambiente tan polarizado, hoy día está el tema de Venezuela, pero no nos olvidemos de la gran, entre comillas, guerra de fondo que hay entre China y Estados Unidos. Entonces uno tiene que ser especialmente sensible y delicado con las declaraciones. No solo el presidente, sino que en general, digamos, todas las personas que pueden tener algún grado de incidencia en cuál es la respuesta, en el fondo, que Estados Unidos tiene, o cuál es la predisposición que Estados Unidos tiene con Chile. Por ejemplo, no estuviera el tema Venezuela por medio, pero vamos al tema aranceles. Uno podrá tener opiniones respecto de la maniobra que hizo el presidente Trump en materia arancelaria, pero lo que sí es claro es que para Chile es muy sensible. En buena parte, digamos, de nuestras exportaciones dependemos de que no se disparen esos aranceles y no es inocuo el que el presidente de una de las naciones con las cuales se está negociando, y ahí sí que está bien el verbo, en el fondo hable mal, despectivamente, del primer mandatario de esa tremenda potencia. Lo contrario, ¿no es humillarse, como dice el presidente? No, pues, ¿cómo sería humillarse el hablar, digamos, en neutro? Hablar si nadie le está pidiendo que empiece a alabar, digamos, las políticas que está desarrollando el presidente Trump. Simplemente se trata de pensar en Chile. ¿No lo lee como una crítica a José Antonio Kast por el saludo que hizo de lo que pasó en Caracas el sábado en la madrugada? Y quizás eso estaba en la cabeza del presidente Boric, como también pegarle una repasada a todos los otros presidentes de naciones que han celebrado el que un narcodictador en el fondo esté tras la reja. Entonces, creo que es un error, creo que se equivoca, creo que me da la impresión de que va a haber un antes y un después para cualquier persona que le toque asumir un rol en lo público con la experiencia de estos 4 años, en la lógica de que uno no puede hablar con ese nivel de soltura, ideológicamente totalmente como que estuviera, digamos, en una charla universitaria respecto de otros mandatarios. Hay que tener mucho cuidado porque al final del día es el pellejo de Chile, en mayor o menor magnitud, el que está en juego. Ahora, el presidente electo hace esta declaración el sábado en la mañana a través de X, saluda la caída de Nicolás Maduro, y después ha sido más renuente, dice, hay un presidente en ejercicio, no corresponde que el presidente electo ande haciendo una política exterior paralela, digamos, lo que parece totalmente sensato, pero usted es el presidente del partido y tiene una posición distinta. ¿Qué le parece lo que ha pasado en Venezuela? ¿Qué le parece que las palabras prisioneros políticos y democracia prácticamente no existan en el discurso, en el relato, en la narrativa que impone Estados Unidos, y que un presidente de un país, de una potencia, diga yo gobierno en un país yo lo que veo es extranjero? un proceso que parte muy bien, parte con una noticia que a nadie deja indiferente. Yo creo que son pocas las personas que no querían ver afuera de Miraflores, como se dice hoy día tan livianamente o como que fuera de toda la vida, a Nicolás Maduro. Es evidente que en este caso, incluso metiéndose un poquito más, pasa a ser como una suerte de situación adicional el que haya sido el presidente de la nación. Uno podrá decir, bueno, más aún, ¿era presidente formalmente o no? Hubo una elección de por medio, todas las naciones reconocieron a la otra persona como la ganadora legítima, digamos, de esa elección, pero más allá de eso, fueron, digamos, a detenerlo por la amenaza que representaba para Estados Unidos desde el punto de vista de ser el líder de una banda criminal, la banda, digamos, de los Soles. Y desde ese punto de vista es una buena noticia para el combate al narcotráfico, al crimen organizado. Nosotros tenemos experiencia en primera persona acá en Chile de el rol que jugó ese país en coordinación con otras organizaciones criminales, como el Tren de Aragua, cuando entran, digamos, a matar, nada menos entran a un país, se las arreglan para dar muerte a una persona que potencialmente Ahora, podía básicamente ser... la misma gente que sigue gobernando en Venezuela, digamos. Diosdado Cabello estaba ayer encabezando una marcha, digamos. Sí, claro, pero con el resguardo, digamos, de que si es que hacen efectivamente o le dan curso a la actividad delictual como se estaba desarrollando cuando estaba Maduro a la cabeza, bueno, ya tienen súper claras las consecuencias. Sí, la guerra contra el narcotráfico ha seguido, el monitoreo de las lanchas que salen con droga hacia el norte sigue. Yo no sé si han habido, digamos, ataques de los mismos
o explosiones, digamos, de estas lanchas en estos últimos días. Aparentemente no. Pero en el fondo es eso lo que hay detrás. Sí, es parte importante de esta operación, la dirigió la DEA, y eso te dice, digamos, qué es lo que hay detrás. Y el concepto Claro, de la tutela si es que en otro Trump, país hubiera coincidido que el presidente de la República era a su vez el líder de una banda del crimen organizado, probablemente habría ocurrido lo mismo. Acá hay una... Cuando tú tienes un ataque tan importante como de una organización criminal transnacional que tiene la capacidad de entrar y salir en distintas partes del mundo con todo su aparataje criminal, por supuesto que para defender tus intereses existe el espacio para tú tomar, digamos, la iniciativa, porque esa es la única manera que te garantiza el éxito, digamos, de la operación. Ahora, todo eso está por probarse en tribunales, digamos, pero y todo eso guarda distancia con lo que va a venir ahora en el proceso de transición, que era el fondo de tu pregunta. Claro, o sea, eso estoy claro. Y en eso, por supuesto que me remito a lo que te decía al principio. Esto es un proceso que tenemos que ver qué es lo que va a ocurrir al final. Porque me da la impresión de que también en las declaraciones públicas que se hacen desde Estados Unidos, desde la presidencia, también hay un guiño o una explicación a sus compatriotas, en el fondo, cuál es la justificación que hay detrás, digamos, de una intervención de este tipo. Cuesta entender en una lógica preventiva del narcotráfico el que se tome la iniciativa proactiva de entrar, digamos, a otro lugar. Y eso tiene que tener, digamos, una explicación o tienen que verlo traducido los ciudadanos de ese país en algo concreto que justifique la destinación de recursos y de personas a una tarea de ese tipo. Estamos con el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Hablemos un poco de la política chilena. Se comenzó a tramitar la ley de reajuste fiscal. Hay harta crítica por el financiamiento del proyecto, por la cantidad de cosas que incluye esta ley como ley miscelánea. Le propusieron ayer al ministro Grau que separaran el tema de los funcionarios públicos, lo que se ha conocido como el amarre, y el ministro dijo, mire, donde no hay acuerdo yo prefiero que votemos, si ganamos, ganamos, si perdemos, perdemos, y tan amigos como antes. ¿Le parece correcto? Yo encuentro que este proyecto es vergonzoso. Van a cerrar, digamos, el episodio de los 4 años de la peor forma posible, no teniendo los pantalones para decirle a las asociaciones de funcionarios de que no corresponde lo que están pidiendo, porque al final del día es eso. O sea, ellos no se hacen cargo, obviamente, respecto de o frente a esas asociaciones del resultado de la votación. Me imagino que lo entenderán, digamos, esos dirigentes. No manejan, digamos, los votos de la oposición al gobierno. Pero ellos, en el fondo, se sienten cumplidos con hacer la presentación. Me da la impresión de que eso no es ejemplo de un liderazgo como corresponde. Si tú consideras que es inaceptable el dejar amarrado a 30 y tantas mil personas en función de una lectura mañosa respecto de lo que es la confianza legítima, más aún por ley, es realmente vergonzoso. Independiente, digamos, que trates de camuflar esto con una orden interna a través de un instructivo que tienen que renunciar los funcionarios de legítima, o sea, de exclusiva confianza, el mismo 11 de marzo. Eso apunta, digamos, a las personas más bien sujetas a un contrato honorario, no a cuando la naturaleza es a contrata. Y bueno, qué decir de las otras cosas que constituyen, digamos, este misceláneo. La extensión del giro de ENAP y particularmente de Correos de Chile es realmente vergonzoso. La única indicación que correspondía ahí era una que dijera que se cerraba Correos de Chile. Si dejemos de perder plata con asumir en el fondo tareas y roles que quizás en un momento tuvieron una justificación porque no había quien prestara esos servicios, pero hoy día no existe. Solo, digamos, el mal uso de los recursos públicos que debieran estar concentrados en las personas que más lo necesitan y no en mantener artificialmente una institución que ya no se justifica. ¿Correos debería cerrarse en el siguiente gobierno? No necesariamente en el gobierno propiamente tal, sino que es desde la perspectiva, digamos, de los números, que por lo menos yo he tenido a la vista, no se justifica para nada. Si es que eso se traduce en que el Estado tiene que estar buscando la fórmula, incluso a través de una ley, para poder ampliar su giro. Probablemente el giro, no he visto el detalle, pero apunta, digamos, a seguir la suerte que han tenido las empresas competencia. Bueno, ahí está la justificación para cerrarlo. Si ya en el mercado hay competencia suficiente para prestar esos servicios, no se justifica que estemos destinando recursos del Estado en mantener artificialmente la vida de una empresa pública que, insisto, en su momento puede haber sido fundamental, pero hoy día para nada. Y si es que eso te lleva a estudiar el cierre, yo creo que evidentemente hay que hacerlo en el tiempo que viene. Ahora, ¿cómo sea esta ley, la ley de reajuste fiscal? Se vota por separado cada artículo, entiendo.
el reajuste lo van a aprobar y todas estas otras cosas las van a rechazar. Yo encuentro que también es demencial hablar, digamos, de un reajuste del 3,4% en los funcionarios públicos cuando Chile atraviesa por una de las peores crisis en materia económica que hemos tenido durante el último tiempo. Es más o menos el IPC, digamos. Sí, está bien, pero si tú tienes a la vista, porque acá los funcionarios públicos, si bien tienen un estatuto especial, el estatuto administrativo, se rigen por normas laborales distintas al resto de los cristianos, igual hay un mercado laboral que incorpora ambos mundos. Y cuando tú tienes que un mundo gana en promedio el doble que el otro, y más aún son aquellos que están al servicio de los segundos que ganan menos, la verdad es que acá el círculo no cierra. O sea, ¿ustedes están dispuestos a rechazar el reajuste? Es una de las alternativas. Yo creo que cuando se está disponiendo de recursos que tú no tienes y tú sabes que no tienes, tienes que ser responsable, tienes que ser cuidadoso con esos recursos, y yo sí sería partidario, y esa es una conversación un poco más de fondo, de que no puede permanentemente estarse discutiendo un reajuste año tras año en función del chantaje que hacen organizaciones que ayer mismo llamaban, digamos, a las movilizaciones y a la presión indebida, que justamente es una de las características que tiene o entre comillas, la justificación que tiene este estatuto especial que los distancia, digamos, del régimen laboral que tiene el resto de los trabajadores. Entonces, si es que ni siquiera respetan eso, yo solo me acuerdo, digamos, de quien dirige la Contraloría, y eso me da algo de tranquilidad, que a las personas que no trabajen, espero yo, que si es que vinieran movilizaciones, les exija a los directivos de esos servicios que no les paguen los días no trabajados. Ya, pero en lo concreto, Republicano está por rechazar incluso el guarismo de reajuste. Yo no soy parlamentario todavía, en marzo. No, pero si es un partido que tiene parlamentarios. Si es que ya fuera parlamentario, votaría en contra. Yo creo que no corresponde el que tengamos en este año un incremento en régimen de cerca de $1.000 millones para un presupuesto de la nación que sabemos y cualquier persona experta en la materia sabe que esos recursos todavía no están. Van a venir seguramente tiempos mejores en donde los recursos y la recaudación va a mejorar en vista, digamos, de las expectativas de la inversión y todo lo que pretendemos hacer o lo que se pretende hacer en el gobierno, pero hoy día esos recursos no están, y los primeros que debieran estar disponibles para alivianar, digamos, la carga del financiamiento público, más bien de las arcas fiscales, son precisamente los llamados servidores públicos. Ya, usted no es parlamentario, pero es presidente del Partido Republicano. ¿Los republicanos va a votar en contra? No, te lo habría dicho si es que fuera así de tajante. Pues. Es así de simple, Iván. Por eso te lo planteo de una manera distinta. O sea, okay. No lo han conversado. Pero no lo hemos conversado. Pero usted estaría dispuesto a rechazarlo. Pero yo si estuviera metido en porque se compra un problema. Se entiende que el nuevo gobierno se compra un problema con los empleados fiscales. Mira, la responsabilidad que nosotros tenemos es de cara al país. Y el problema mayor lo tendríamos con los ciudadanos que ven con una injusticia enorme el que se estén destinando todos los recursos que Chile no tiene precisamente en un segmento de la población y no destinados a las personas que más lo necesitan. Esa es la responsabilidad que tenemos quienes nos dedicamos al servicio público, y obviamente que hay que revisar el caso en cuestión. Por eso no fui tajante contigo, pero a mí a priori lo que me llama, digamos, es actuar en justicia, y creo que no es justo reajustar en un 3,4%. Con Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano. Arturo, muchas gracias por la gentileza. Gracias a ti. La pausa y estamos de vuelta con el Rat Pack, la mesa de editoras.